La segunda carta a los Corintios. La introducción. La carta fue escrita por Pablo. La correspondencia de Pablo con los Corintios incluye Primera de Corintios, luego una carta perdida que se alude en Segunda Corintios 2:1 y 7:9, y finalmente Segunda de Corintios, el presente libro. El tema que desarrolla es parecido a Primera de Corintios 4:8 al 21, en donde Pablo defiende su apostolado como defensa de su mensaje. El trasfondo. El apóstol introdujo el Evangelio y fundó la iglesia de Corinto según Hechos 18. Al marcharse a Éfeso, la casa de Cloé le consultó temas y dudas sobre lo que sucedía en la iglesia. Las críticas a Pablo eran más profusas de lo que él sabía. Pablo respondió escribiéndoles Primera de Corintios y les envió a Tito con una carta severa. Tito reportó que tras su visita había mejorado la salud de la congregación y eso motivó a escribir esta carta, Segunda de Corintios, una carta más positiva. La carta se divide en 3 secciones. La primera sección está en capítulos 1 al 7. Les habla del pasado, de su deber como apóstol al servirles. La segunda sección comprende los capítulos 8 al 9. Les habla del presente, de su deber de ofrendar. Y la tercera son los capítulos 10 al 13, en donde les habla del futuro, del deber de Pablo como apóstol de responder a sus críticos. Veamos cómo Pablo defiende su apostolado. La primera parte son los capítulos 1 y 2. Pablo explica las razones para el retraso de su visita prometida. Él ha recibido consolación de Dios en medio de las aflicciones en Asia, angustias que alteraron sus planes de llegar a Corinto. Esto motivó que ofensores criticaran su ministerio y su mensaje. Pablo envió a Tito a inquirir sobre el malestar en la iglesia y gracias a Dios el asunto se había solucionado. En capítulos 3 al 5, la credencial de un apóstol es que los creyentes son transformados por el Espíritu Santo, que es la marca de pertenecer al nuevo pacto. Pablo dice que hemos recibido el tesoro del Evangelio, pero está depositado en vasos de barro, nuestros cuerpos mortales. El servicio que damos a Dios tiene un solo fin, que es agradar a Dios, en vida o en muerte. En capítulos 6 al 7, en suma, la visión del ministerio es ser fructífero, apartarse del mal y responder en amor. El resultado que Pablo busca es servir sin ofender, sin condenar, animando a los creyentes. La respuesta de la iglesia a la exhortación fue positiva. En capítulo 4, versículo 5, Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. La segunda sección. En capítulo 8, versículos 1 al 15, Pablo intercede por la ofrenda generosa para los creyentes de Judea. El ejemplo de Macedonia es que por su pobreza Pablo no les pidió participar, pero ellos insistieron en ofrendar. Y el ejemplo de Cristo es que se hizo pobre para enriquecernos. En capítulo 8, versículo 16 al 22, explica que el asunto financiero debe manejarse con cuidado. Pablo envió a Tito y a otro bien conocido hermano y de gran honorabilidad entre las iglesias para encargarse de la ofrenda. En capítulo 9, versículo 1 al 15, se nos explica que la visita temprana de los delegados es para preparar la ofrenda con anticipación y que ésta sea generosa y no con exigencia. Pablo les ofrece el modelo del Señor y dice que dar generosamente resulta en provisión de Dios a quienes necesitan y en alabanza a Dios, pues los hermanos oran por sus ofrendantes y estos son bendecidos por Dios. En capítulo 9, versículo 7, Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la tercera sección, capítulo 10, versículo 1 al 18, Pablo responde a sus críticos. Les pide que no le juzguen según criterios humanos. La base que los críticos usan para condenar a Pablo es lo que parece o aparenta y no lo que realmente es. Lo importante es qué piensa Dios de su ministerio. En capítulos 11 al 12, primera parte, este juicio al que se somete a Pablo es delicado porque roba credibilidad a Pablo y la da a los falsos maestros, lo cual sería un grave error, pues el crédito a los críticos de Pablo resta credibilidad al Evangelio. Por esta razón, Pablo rehusó el apoyo financiero personal, pues la marca de los falsos maestros era su amor al dinero. Pablo tiene bases para enorgullecerse y es una locura hacerlo, pero si eso les gusta, él lo hará.
Frente a los judaizantes, él es mejor que ellos y tuvo una experiencia espiritual tan sublime que Dios mismo ha intervenido para restarle peso. Finalmente, se disculpa por esa vanidad mostrada. Y en capítulos 12, segunda parte al 13, Pablo anuncia su tercera visita y les entrega exhortaciones para su perfección. Es una alegría servir al Señor, pero tiene costos afectivos muy grandes, y eso es lo que se hace transparente en esta carta. En capítulo 10, versículos 4 y 5, Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo defiende su apostolado, pues es la base para la defensa de su mensaje. Y ese es el mensaje de Segunda de Corintios.